Entonces, les invito a empezar con una oración para que el Señor nos dirija en esta hora, ¿ya? Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tu misericordia, tú nos permites pasar dificultades, nos quieres todos los días a leccionar, no por maldad, Señor, al contrario, por amor, para que en tu sabiduría, Señor, puedas ir haciendo un trabajo de amoldar nuestras vidas a tus principios, Señor. A veces de otra manera no podemos ver, Señor, las lecciones que tú nos quieres dar. Por lo tanto, te rogamos que tú nos des ojos espirituales para poder discernir, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Y de esa manera, Señor, siendo guiados por el poder de tu Espíritu Santo, podamos crecer en los frutos del Espíritu, Señor, los cuales estuvimos estudiando en la reunión anterior y necesitamos, Señor, todavía comprender mucho más, Padre, la magnitud de cada fruto espiritual en nuestra experiencia, en nuestras situaciones. Y nos reconocemos a ti, que Señor, que no sabemos nada, Padre, que somos totalmente ignorantes y que por lo tanto necesitamos de ti, Señor. Necesitamos la llama de tu espíritu, necesitamos tu aceite refinador y necesitamos, Señor, la presencia de tu espíritu en nuestras vidas, Señor. Necesitamos ver con los ojos celestiales y no con los ojos carnales, Señor. Te suplicamos que nos puedas dar esa luz, que tú eres la luz mayor, Señor. Nosotros nada más podemos ser un reflejo tuyo, Padre. Por lo tanto, en este momento pedimos tu presencia y que tú uses esta reunión para que te honre a ti, Señor, y que me use a mí como un instrumento. Me limpies de todo pecado, de todo mal, de toda falta. Y me hagas posible, Señor, poder eh, entregar una palabra tuya y no mía, Señor. Ayúdanos a comprender lo que aquí se va a explicar. Te ruego una bendición para cada participante, para su entorno, para su familia, para sus situaciones, Señor, que tú seas obrando con poder en cada vida y en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les comento que cuando pensé en esta semanita, en estos temitas, ¿ya? Le pregunté al Señor qué nombre debíamos ponerle. A mí se me había venido a la mente este nombre de que necesitamos, ¿cierto?, que nuestra mente sea restaurada, que nuestras emociones sean restauradas, pero no solamente necesitamos ser parchados, sino que lo que necesitamos es que en nosotros exista un nuevo comienzo, ¿ya? Eso es lo que necesitamos nosotros, no que haya una reparación nomás, así de simple, ¿cierto? Como cuando hay una rotura de algo y, y ahí se parcha, ¿cierto? Pero queda así como un poquito feo, ¿ya? No, en realidad lo que nosotros necesitamos es totalmente convertirnos en una nueva creación, que Dios nos haga nuevas criaturas, que Dios haga su obra completa en nosotros. Y para poder que eso se cumpla, ¿cierto? Evidentemente, como le dijo el Señor se lo dijo a Nicodemo, ¿cierto? Que ya era necesario nacer de nuevo. Y si uno no cree que no necesita nacer de nuevo, porque uno todavía está ciego, ¿cierto? Y en el libro de Apocalipsis se describe a las iglesias, ¿cierto? Que son la representación del pueblo de Dios a lo largo del tiempo desde que Jesús ascendió al cielo, distintas iglesias. Y la última iglesia que se describe, ¿cierto? Sabemos que es la iglesia de la Odisea. Y sabemos también que el Señor describe esa iglesia que está en una condición de ceguera, ¿ya? En una condición de ceguera. Y lo triste no solamente que fuera una condición de ceguera, sino que además cree que es rica, ¿cierto? Y que no tiene necesidad de nada. Pero lo que no sabe es que es pobre, ciega y desnuda. Así la describe, ¿cierto? O sea, tú que te crees rico y que de nada tienes necesidad, pero no te das cuenta que eres pobre, ciega y desnuda. Qué triste condición, ¿cierto? Encima es como alguien que se cree mucho, pero que uno de afuera ve que eso que se cree no es, pues, ¿cierto? Así nos ve Dios a nosotros, así como acá en Chile usamos una palabra, no sé si se usará allá, que es como ser farsante, ¿ya? Es como mostrar algo, pero que no es verdadero en el fondo, ¿ya? Y que además es un autoengaño. Entonces,
O evidentemente que tener ese autoengaño deteriora la mente, ¿cierto? Daña nuestra mente. Nos llena de un egoísmo, de un egocentrismo que, que es como patogénico, que afecta al ser completo. Entonces, por eso que después hace el llamado y dice que es necesario que compremos que oro refinado en fuego, ¿cierto? Y que podamos ser transformados, ¿cierto? Para que nuestros ojos sean ungidos con colirio, ¿cierto? Para poder ver. Entonces, cuando yo pensé en este tema, la verdad que no me imaginé nunca que en el fondo el Señor lo que me estaba diciendo primero era para mí misma, ¿ya? No era no era para otros principalmente, era para mí. Pero uno muchas veces no quiere, como que no ve esa parte, ¿ya? Uno cree que como que los demás es para, el mensaje es para otro, ¿ya? Entonces, por esa razón que yo creo que Dios ha permitido que hayan ciertas dificultades, ¿cierto? Porque de esa manera uno puede darse cuenta su condición y que uno necesita, la primera que necesita ser restaurada es quien habla, ¿cierto? Que el Señor restaure la mente de uno. Así que en ese tema, cada vez que nosotros estamos trabajando para el Señor, Dios está también trabajando en uno, ¿ya? Está haciendo una obra en uno, porque todos los días nosotros nos va recreando, va haciendo quiere que nosotros tengamos un crecimiento, por eso que nos compara, ¿cierto? Como con árboles, porque los árboles no se estancan, porque los árboles siempre están creciendo, están renovando sus hojitas, ¿cierto? Y se están fortaleciendo. Y asimismo, eh, el Señor también quiere fortalecer nuestras propias vidas. Y Él tiene un plan, ¿cierto? Para restaurarnos y para hacernos un nuevo comienzo. Quiere renovarnos. Y esa renovación implica la parte espiritual, implica la parte física, implica la parte mental, social, ya todos los ámbitos. En todos los ámbitos Dios quiere restaurar nuestras vidas. Y hemos de dejarle que Él nos dirija, que Él tome el timón, porque muchas veces nosotros queremos tomar el timón de nuestras vidas, y obviamente que como seres humanos que no conocemos todo, ¿cierto? No equivocamos, nos vamos a equivocar. Tenemos más posibilidades de equivocarnos si queremos nosotros guiar nuestra propia vida que si dejamos que Dios la guíe. O sea, si dejamos que el Señor haga su obra en nosotros, tenemos mucho más posibilidades de ir creciendo, pero si en terquedad, ¿cierto?, permanecemos ahí en nuestras propias ideas y no estamos dirigiéndonos a Dios, aunque sean cosas que aparentemente sean buenas las que estamos decidiendo, evidentemente que vamos a tener tropiezos, ¿ya? Porque la palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y también, como vimos el lunes, tenemos una lucha espiritual muy grande, una lucha en la cual la lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, sino que es contra potestades, contra huestes de maldad, ¿cierto?, que están en las regiones celestes. Entonces, esa lucha de las emociones no es netamente humana, es una lucha donde intervienen otros poderes en nuestra vida. Hoy día vamos a hablar de químicos cerebrales y del plan de Dios para nosotros en una parte, porque mañana vamos a continuar hablando un poquito del plan de Dios para la restauración de la mente, ¿ya? Pero hoy día vamos a hablar un poquito cómo funcionan los químicos cerebrales. Bueno, acá la palabra, Salmo 139:4, ¿cierto? Nos dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. O sea que el Señor puede ver de antemano qué nosotros vamos a hablar, qué vamos a decir, cómo vamos a reaccionar, ¿cierto? Él conoce todo, 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 todo. Aun cuando nosotros ni decimos algo, no lo expresamos, Él ya conoce. Y siempre está rodeando, nos dice el siguiente versículo. Detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Luego pregunta en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? El primer versículo parte en el Salmo 139 y dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lo lejos entiendes mis pensamientos. O sea, incluso Jehová a nosotros nos entiende más que nosotros a nosotros mismos. Imagínense lo increíble que es eso, que haya un ser que nos entiende realmente a nosotros más que nosotros mismos. A veces pensamos, los seres humanos, ¿cierto?, tienden a pensar
que, que quien los conoce a ellos puede ser un psicólogo, ¿cierto? Un psiquiatra, una persona que estudió la mente, pero en realidad alguien que puede conocer aún antes que nosotros reaccionemos, ese es Dios, ¿ya? El único, es el único que conoce realmente lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Puede prever y puede, es como los papás a veces que algo tenemos de eso, ¿cierto? Que uno, por ejemplo, ve al hijo y uno ya sabe más o menos qué puede hacer el hijo, ¿cierto? Puede como adivinarle un poquito y dicen, ¿cómo sabes tu mamá lo que yo iba a pensar o lo que yo iba a hacer o lo que iba a pasar? Y es porque uno ya conoce, ¿cierto? Al hijo. Bueno, Dios a nosotros nos conoce infinitas y millones de veces más que un padre terrenal a un hijo. Y Él ya conoce, ¿cierto? Es hasta nuestro sentarme y nuestro levantarnos. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que pensamos, todo lo que pasa por nuestra mente, todo lo que nos afecta, Dios lo conoce. Y por eso no podemos huir de Él, porque dice acá que ¿a dónde nos vamos a ir de su espíritu? O sea que el espíritu siempre que está permanentemente, ¿cierto? Con gemido indecible, dice la palabra, está hablando a la mente, está tratando de entrar a nosotros. Luego dice el 8, si subiera al cielo, allí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me seguirá tu diestra. O sea, siempre la diestra está sosteniendo al ser humano. Y lo anda como siguiendo, se da cuenta, pero no obligando, porque Dios no obliga a nadie. Dios persuade, está detrás, está pendiente, ¿cierto? Dice que nada esconde a la presencia de Dios de nosotros, ni la noche, ni las tinieblas, ¿ya? Y por eso que el tomar conciencia de que tenemos un Dios que está al pendiente de nosotros, que nos ama con un amor eterno, porque la palabra dice, con amor eterno te he amado, y por lo tanto te prolongué mi misericordia. A veces, cuán difícil es para el ser humano tener esa misericordia con otro ser humano, ¿cierto? Perdonar la ofensa de otra persona, eh, dejar pasar una humillación, perdonar el error de otro. Tendemos a ser duros, ¿cierto? Porque en nosotros está la lucha espiritual y el pecado se quiere enseñorear de nosotros, que en el fondo es el poder, la influencia satánica, ¿cierto? Que siempre está tratando de entrar, sus demonios molestarnos. Pero el Señor siempre con su amor nos está atrayendo con esos hilos de ternura, usando personas, usando circunstancias, de muchas maneras, que si nosotros tuviésemos la vista mucho más aguda y no ciega como la odicense, ¿cierto? Podríamos ver todo eso. Por eso que también es importante que conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo y las leyes que rigen nuestro organismo y nuestra mente. Aquí este párrafo lo deja bien en claro. Dice, todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Y necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo y la del cuerpo sobre la mente y las leyes que lo rigen. Bueno, aquí yo en varias oportunidades he meditado y he pensado por qué razón Dios hace el llamado para que las personas, los seres humanos, conozcamos tanto estos detalles. Y claramente es para que podamos, una de las razones, ¿cierto? Es para que podamos valorar la obra de su creación en nosotros y también para que podamos entrar en conciencia, ¿cierto? De cómo debemos de cuidar nuestro organismo, para que aprendamos realmente a dejar de agredirnos de muchas maneras a nosotros mismos, ¿cierto? Que en el fondo, básicamente eso es una mentalidad suicida, ¿ya? Existen dos tipos de mentalidades suicidas. Una de ellas es aquella que realmente está en una depresión y no quiere vivir y quiere atentar contra su vida, ¿cierto? De alguna u otra manera, no tiene ganas, no valora la vida, quiere no existir, ojalá, ¿cierto? No despertar, está muy mal, muy triste. Y otra mentalidad es aquella que no es consciente de que se quiere morir, de hecho dice querer vivir y pasarlo bien, pero en el fondo la forma como vive, los hábitos que tiene, hacen que esa persona esté siempre autolesionándose, autoagrediéndose con sus hábitos, ¿ya? Con el abuso de su salud, de su cuerpo. Y en ambos casos se da de que no hay conciencia de lo que implica la hermosa creación de Dios, no hay valoración por eso, ¿ya? Hay un deterioro en la mente, ¿cierto? Hay emociones dañadas, mente atrofiada, y muchos de ellos podemos estar en esas circunstancias, a lo mejor en forma
permanente, otro en forma, en algunos momentos sí, en otros momentos no, pero la verdad es que el enemigo de Dios se ha ensañado con este punto, que es dañar nuestra mente, ¿ya? El centro de control. ¿Para qué? Para que seamos perturbados y de esa manera tomemos malas decisiones. De esa manera no pueda llegar el Espíritu Santo a tocar nuestro corazón, no pueda entrar en nosotros, porque no hay comprensión, porque el único medio por el cual se comunica Dios con el hombre es los nervios del cerebro. Entonces, teniendo inflamada la mente, ¿cierto? El cerebro, teniendo el cuerpo inflamado, ¿cierto? Incompleto, porque si hay, hay intestino inflamado, hay cerebro inflamado. De esa manera, ¿cierto? Atrayendo con los ojos, con las cosas de la carne, las pasiones, ¿cierto? Todo eso va a tener a la persona en una plena confusión. Y de esa manera no entramos en conciencia realmente, y aunque sepamos teóricamente esto, ¿cierto? Que la mente influye en el cuerpo y el cuerpo influye en la mente, a la larga, mientras la parte espiritual no la entreguemos al Señor, va a ser nada más que un conocimiento teórico, que de poco nos sirve, ¿verdad? No digo que de nada, pero de poco nos sirve. Quizá en algún momento el espíritu realmente nos toque y entremos en conciencia, pero yo creo que ya no tenemos mucho tiempo para esperar que eso suceda. En realidad, el día de la salvación es ahora, dice la palabra, ¿cierto? Hoy es el día de la salvación. Bueno, el Señor nos creó este gran órgano, este hermoso órgano, fuera de lo común, ¿ya? Con un diseño pero espectacularmente bello, un diseño maravilloso, ¿ya? Este cerebro está constituido por más de 100 mil millones de neuronas, imagínense la cantidad, que son las células cerebrales, ¿cierto? Ellas se ensamblan, hacen como un cablerío y representan más o menos como si uniéramos cables, en longitud, en largo serían como 180.000 kilómetros. O sea, es como darle unas 10 veces vuelta a la circunferencia de la Tierra. Eso es más o menos el volumen de conexiones que tenemos nosotros de cables eléctricos en la cabeza, imagínense. O sea, es una cosa, pero espectacularmente eh, incomparable, ¿ya? Incomparable. Así como con la entrada del pecado, ¿cierto? Con el envejecimiento celular, con la muerte, con la oxidación, en promedio, en promedio cada segundo vamos perdiendo una neurona, imagínense. O sea, en este rato que vamos aquí, ¿cuántas ya llevaremos perdidas? En promedio se están perdiendo 3.600 neuronas en una hora y en una jornada perdemos 85.000 neuronas. No obstante, si nosotros logramos tener un buen metabolismo, ¿ya? Un buen funcionamiento de las mitocondrias, que son los organelos donde se realiza la respiración celular y donde se produce la energía, la molécula energética, que se llama ATP, si nosotros logramos tener un buen metabolismo, vamos a conseguir que de ese proceso se generen ciertos mediadores, precursores, que favorecen la restauración neuronal. O sea, hoy día se está estudiando que así como se pierden rápidamente muchas neuronas, también puede existir una recuperación. Quizás no al mismo ritmo, obviamente, porque si no estaríamos eternamente jóvenes, ¿cierto? Y no habría un deterioro, pero hay personas que llegan a edad muy adulta y tienen un deterioro mucho menor que otras personas que son más jóvenes, o sea, tienen un cerebro joven. El otro día les pasé un video a los que están en los grupos de salud que tengo yo, donde les mostré les comenté de un señor que tiene más de 90 años y que él, con un buen estilo de vida y haciendo entrenamiento de remo en casa, ya un remo estático, algo así le llaman, empezó a entrenar él a los 72 años, creo que fue, y ahora tiene, parece que 92. Y él en el lapso de esos 20 años que empezó a entrenar rigurosamente, empezó a recuperarse. Seguramente también puede que haya, lo más probable es que haya traído buena genética también de longevidad. Pero hoy día ahí se le ha analizado y él tiene la edad celular de una persona de 40 años y tiene 92 años. Entonces, aquí no se cumple esta regla, ¿cierto?, de que todo es pérdida, sino que también hay recuperación de las neuronas cuando nosotros nos disponemos a obedecer las leyes de Dios. Nosotros en el cerebro tenemos una capa lipídica, ¿ya? Es una, básicamente grasa. Es una capa de lo que se llama fosfolípidos y representa más o menos como 25.000 metros cuadrados de volumen, ¿ya? Es como más o menos 4 estadios de fútbol que tenemos en volumen ahí, si los tiráramos, aquí en nuestro cerebro. Imagínense lo maravilloso, lo grande que tenemos aquí. Y esos fosfolípidos tienen la función protectora, de restauración y muchas cosas, ¿cierto? De permear nutrientes, etcétera al, a todo lo interno, ¿cierto? Este es el órgano y el instrumento de la mente, así lo describe Testimonios Especiales, ¿ya? Y controla todo el cuerpo.
para que las demás partes del organismo estén sanas. O sea, de un cerebro sano va a depender la sanidad del resto del organismo. Y para que el cerebro esté sano, debe haber una sangre pura, porque todos los órganos se van reparando de la sangre que va llegando a cada órgano. Entonces, si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a comida y bebida, y obviamente a pensamiento también, y también a ejercicio, y también a descanso, y a respiración, ¿cierto? Y a relaciones humanas, etcétera. Pero si tenemos buenos hábitos, especialmente en comida y bebida, dice acá, el cerebro va a recibir una adecuada nutrición. Imagínense qué maravilla cómo nosotros, nuestras decisiones, inciden en cómo el cerebro se puede desarrollar y mantener. No es que nosotros en forma intencionada podemos mandar al cerebro a que se repare y decir, cerebro, repárate y se repara. No, pero en las decisiones que yo tomo cada día puedo contribuir a que ese cerebro se deteriore o se restaure. Y es día a día, Dios va dando la oportunidad a diario. Todo el tiempo está manifestando su misericordia y está ahí apercibiéndonos, como dice aquí el Salmo 139, ¿cierto? Que Él con su espíritu nos está siguiendo. Dice, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? O sea, la parte espiritual que Dios puede implantar en nosotros va haciendo que nosotros podamos mejorar nuestras decisiones y todo en pro, no de un capricho de Dios, sino de nuestro propio bien. O sea, tenemos un Dios de un amor tan grande que lo que Él hace es querer que nosotros estemos mejor y no peor. Y aun cuando caigamos, el Señor nos levanta si nosotros le pedimos el auxilio. Aquí tenemos el cerebro en forma general, ¿cierto? La estructura. Está dividido en varias partes. Por ejemplo, aquí en esta parte amarillita, esto se llama lóbulo parietal, ¿ya? Bueno, aquí está el cerebro esta es la parte frontal, ¿ya? Este rojo es el lóbulo frontal. Luego aquí tenemos el lóbulo temporal, ¿ya? Luego aquí tenemos el cerebelo, esa parte que se ve así como un poco rosa, moradita, así, es el cerebelo. Y luego tenemos el lóbulo occipital, ¿ya? Bueno, lóbulo temporal tiene una función como por ejemplo relacionada con la audición, con la memoria, con las emociones, con el lenguaje, y a la vez se divide en varias áreas internamente. Ya aquí no está dividido, pero eh, es un lóbulo que permite que nosotros podamos comprender el lenguaje hablado, escrito, ¿cierto? Reconocer palabras, formar oraciones. En el ámbito de la audición, que ahí está albergado en este lóbulo de la corteza auditiva primaria, nosotros ahí tenemos, se responsabiliza esa parte del procesamiento de los sonidos, ¿ya? Además, también tiene un factor preponderante en el procesamiento de las emociones. Entonces, participa en la respuesta que nosotros damos emocionalmente a los incentivos o a las señales ajenas o propias. Y también participa en el reconocimiento visual. Permite que nosotros podamos reconocer las caras, los objetos, ¿cierto? Los lugares. Entonces, es como una parte que la tienen bien desarrollada quienes dicen tener una memoria visual, ¿ya? El lobo temporal es el que alberga la memoria visual. Y hay gente que lo tiene más desarrollado que otra, ¿cierto? Entonces ahí determina varias funciones ejecutivas, como por ejemplo planificar, tomar decisiones. Esa es una de las funciones que tiene el lóbulo frontal, ¿ya? Ahora, en cuanto al lóbulo, perdón, el lóbulo temporal, ¿ya? En cuanto al lóbulo frontal, esta es la región más grande que tiene la corteza cerebral. Es la parte frontal, la que tenemos aquí, ¿ya? Y tiene un rol fundamental y preponderante en lo que son funciones cognitivas superiores, de pensamiento, por ejemplo, planificar, memoria, lenguaje, control de la conducta, como que aquí está la conciencia de la conducta. Aquí es la parte donde me habla el Espíritu Santo, ¿cierto? Y está involucrado también en la personalidad de uno y en la toma de decisiones y control de impulsos. O sea, tiene un rol súper, súper importante en lo que es eh, entender la voz del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿ya? También influye en lo que es movimiento, memoria a corto plazo, solución de problemas, control de los impulsos. Entonces, si nosotros estamos siendo impulsivos, estamos teniendo errores ahí, porque aquí hay un bloqueo. Y esta parte es la que quiere bloquear el enemigo.
y busca muchas maneras de hacerlo a través de las pantallas, a través de las atracciones, ¿cierto? Muchas de esas cosas generan aquí un bloqueo. Y eso impide que la voz del Espíritu Santo pueda actuar con más poder en nosotros, ¿ya? Por eso que hemos de tomar decisiones de hábitos que favorezcan una buena salud, que favorezcan una buena recuperación del cansancio, por ejemplo, para que se recuperen todas estas zonas cerebrales que todos los días necesitan un descanso, una reparación. Ahora tenemos también el lóbulo parietal. Esta está ubicada en la parte superior de cada hemisferio, ¿ya? Detrás del lóbulo frontal y encima del lóbulo temporal y occipital. ¿De qué se encarga? Principalmente del procesamiento de información sensorial, como tacto, la temperatura, sentir, diferenciar las temperaturas, por ejemplo, también las sensaciones de dolor, de movimiento. Tiene más que ver con todo eso, la percepción espacial, con la orientación. De eso se encarga lo que es el lóbulo parietal. O sea, entendemos que es importante, ¿cierto? Súper importante, todos son importantes porque si alguno falla vamos a tener ya problemas. Y de hecho, por eso muchas personas mayores tienen problemas de orientación y muchas cosas porque evidentemente hay daño cerebral, ¿cierto? Hay daño cognitivo, etcétera. Pero aquí, en orden de prioridad, ¿cierto? Este debería estar funcionando súper bien para que el Espíritu Santo nos toque, ¿verdad? Después como que en segundo lugar el lóbulo temporal y así. Pero todos tienen su función. Por ejemplo, el lóbulo occipital tiene una alta preponderancia en el procesamiento de la vista, ¿ya? Y especialmente, ahí está su principal función. Percibe las formas, percibe el color, los movimientos, la profundidad, o sea, todo lo que es la vista está ahí. Y a veces cuando hay problemas aquí, la persona se puede volver ciega, ¿ya? En esta zona. Entonces, eso es su principal función, ¿ya? Poder permitir que nosotros procesemos lo que vemos, lo mandemos al cerebro, ¿cierto? Y podamos actuar en base a ello. Ahora, tenemos también el llamado cerebelo, ¿ya? Este tiene una función preponderante en cuanto a lo que es controlar el equilibrio, controlar la precisión de movimiento, la coordinación, o sea, todo lo que es psicomotor está dominado por esta parte, ¿ya? Además, sirve también para poder tener buenos procesos de conocimiento, de cognitivo y también emocional. También influye en eso, ¿ya? Esas son como las partes en forma general del cerebro, ¿ya? También tenemos el tronco encefálico. ¿En qué influye el tronco encefálico? Bueno, este es lo que se le llama el tallo cerebral, ¿ya? Es una estructura que está conectando el cerebro con la médula espinal, que es la que empieza hacia abajo, hacia la columna. Y lo que hace principalmente es transmisión de señales entre el cerebro y el cuerpo, regulando funciones vitales, por ejemplo, como la respiración, como la presión arterial, como la frecuencia cardíaca. También controla movimientos, sensaciones faciales, equilibrio, sueño, vigilia. Ya todo eso está controlado por el tronco encefálico. Y también tiene como un filtro ese tronco que permite que uno pueda eh, tomar la atención a las cosas que más le importan a uno, las que más uno piensa, las que más uno medita. Entonces, si por ejemplo hoy día nosotros estamos hablando de emociones, qué sé yo, y me entra a interesar ese tema, yo ahora me voy a empezar a fijar, ¿cierto? En las emociones de la gente, en el cerebro de la gente, cómo está, ¿cierto? Lo que uno va recibiendo en señales va entrando y uno va filtrando lo que más le importa, ¿ya? En cosas profundas y en cosas superficiales también. Entonces, así, por ejemplo, una persona que está pasando un proceso de la vida, ya qué sé yo, tengo niños pequeños, soy mamá y tengo bebés. Voy a empezar a fijarme en todos los que tienen bebés. En mi caso, no sé, pues otro está en la universidad, entró a la universidad, se va a fijar en todos los que entran a la universidad más que en otras personas. O quiere escoger una área de trabajo y va a empezar a tomar la atención a todos los que son de esa área. O sea, como que de repente empieza a ver mucha gente que tiene los intereses en común con uno y tiene que ver eso con que mi cerebro está filtrando lo que a uno realmente le importa. Por lo tanto, si yo quiero que realmente entre en mí las cosas de Dios, yo tengo que ponerle atención a esas cosas. Si una mujer está en una etapa de escoger esposo, ¿cierto? Y quiere que Dios le pueda dar un compañero, debiera, ¿cierto? Tener clarito cuál es la voluntad de Dios, ¿para qué? Para poder discernir y identificar cuando esa persona que Dios le está diciendo que así más o menos debiera ser un compañero, pueda encontrarla.
Pero si uno no sabe lo que quiere y no meditó en eso y hace las cosas por instinto, obviamente que tiene muchas más posibilidades de equivocarse, como muchas personas nos puede haber sucedido, ¿ya? Bueno, aquí ya tenemos una descripción de la estructura mucho más detallada, ¿ya? Que tenemos que en esta zona está el tálamo, y en esta otra zona está el hipotálamo, tálamo este amarillo, hipotálamo. Tenemos también, perdón, me equivoqué, sí, aquí. Esta parte se llama hipocampo, ¿ya? Y esto es el cuerpo calloso. Aquí tenemos la glándula pituitaria, aquí tenemos la corteza cerebral. Todo eso que se ve aquí de forma más general, ya con este color. También tenemos en el tallo tenemos varias partes, el tronco encefálico. El mesencéfalo, el puente de Barollo, la la médula espinal, y bueno, y aquí tenemos el cerebelo, ¿ya? Entonces, toda esa zona cumplen ciertas funciones. Por ejemplo, el tálamo, ya eso que vemos nosotros ahí de color amarillito. ¿Qué es lo que, qué función cumple en el cerebro? Bueno, lo que hace el tálamo es es ser como un centro de procesamiento de la información en el cerebro y de la información tanto motora como sensorial. Ahí se recibe la información de las distintas zonas del cuerpo y esto es enviado a la corteza cerebral, ¿ya? ¿Para qué? Para que se pueda procesar. Participa en funciones como la atención, como la memoria y el sueño. Regula la conciencia y el estado de alerta, ¿ya? Entonces, tiene que estar funcionando bien esta zona, porque si no vamos a estar poco atentos, ¿cierto? Nos vamos a equivocar más, que muchos de nosotros a veces nos puede pasar esas cosas, ¿ya? Entonces, el tálamo cumple esa función. Ahora, el hipotálamo está debajo del tálamo, ¿ya? Este naranjito que vemos aquí está debajo del tálamo. Y está por encima de lo que se llama glándula pituitaria, esta glándulita que vemos aquí rojita, ¿ya? Ese nos permite controlar temperatura corporal, regular apetito, peso, ¿ya? Sueño, vigilia, la sed, el equilibrio hídrico, las emociones, las funciones del sistema hormonal, endocrino, ¿ya? Todo eso son partes de las funciones del hipocampo. Por eso que entre estas partes del cerebro tiene que haber buena comunicación, tiene que estar desinflamado, tiene que estar siendo permanentemente barridos sus tóxicos, ¿ya? Todo lo que sean, todas las que sean tóxicos cerebrales, residuo metabólico, por ejemplo, tiene que estar siendo limpiado a través del sistema del sistema linfático del cerebro. Si no se está limpiando, vamos a tener problemas porque se empiezan a inflamar estas zonas, empiezan a haber bloqueo, empieza a haber eh, muerte celular ahí y ya esto no funciona bien y empiezan a haber problemas de conducta, de trato y hoy día yo creo que estamos en una época en la cual está habiendo mucho problema con el cerebro y por eso que tenemos reacciones tan extrañas. Hoy día, eh, bueno, yo donde trabajo, llega mucha gente a pedir orientación en en las materias de legislación laboral de acá de donde yo vivo, en Chile, ¿ya? Esa es mi labor. Yo trabajo como funcionaria pública. Por muchos años trabajé en terreno, fiscalizaba empresas, les pasaba las multas, fiscalizaba el funcionamiento de la ley, ¿ya? Pero ahora estoy en otra unidad donde atiendo al público que llega a hacer consultas, los empleadores, los trabajadores, a poner denuncias, llegan a poner reclamos, llegan a hacer muchos trámites diversos, ya es bastante pesado el trabajo. Bueno, una de las cosas que hacemos nosotros ahí es, es orientar respecto a las denuncias por la ley, una ley especial que salió hace un año, pero que siempre ha existido en todo caso ese tipo de denuncias que son por vulneración a derechos fundamentales, por acoso laboral, por ejemplo, por acoso sexual en el lugar de trabajo, etcétera. Entonces, a raíz de que salió una ley especial, ¿y por qué salió esa ley? Porque resulta que hace un tiempo, precisamente aquí en mi región donde yo vivo, una funcionaria de un hospital, del hospital regional, ella estaba sufriendo un acoso, ¿ya? Un acoso permanente de compañeros de trabajo, de jefatura, quienes la fueron atormentando emocionalmente al punto que ella ya no daba más. Y ella de muchas maneras como que pidió ayuda, pero la confinaron a trabajar en un lugar sola por ahí. Y finalmente ella llegó a un momento que no pudo más y se suicidó
ahí mismo en el lugar de trabajo. Eso causó una conmoción grande, se le dio mucha noticia, ¿ya? Y a raíz de eso su hermana luchó mucho para que se legislara una ley que permitiese que fuera más fácil, supuestamente, ¿ya? Supuestamente, porque para que eso pueda suceder así tiene que haber muchos recursos, los cuales todavía el Estado no los ha dispuesto, así que en vez de convertirse en algo fácil, no está haciendo algo muy fácil en realidad. Pero es para que ante cualquier situación las personas puedan hacer las denuncias tempranamente, el empleador tome medidas de resguardo, cosa que las personas no lleguen a ese extremo, ¿ya? Entonces, se puso una ley bien estricta donde basta un solo hecho, etcétera. Bueno, hay a todo esto, hay mucha gente que como las mentes no están muy bien buenas hoy en día, también toma para mal esa ley y al final se generan tantos conflictos internos en el lugar que a veces algunas cosas sí son reales, otras son medias que inventadas, a veces la persona que es más complicada va a denuncia a otro y uno no sabe realmente quién dice la verdad, entonces todo un tema, ¿ya? Bueno, a raíz de eso, yo antes trabajaba mucho en las investigaciones de este tipo de cosas, antes que saliera esta ley, de hecho, trabajé por mucho tiempo haciendo investigaciones de acoso laboral y otro tipo de vulneraciones, acoso sexual y todo eso, y, y me hizo como bien experta en eso, gracias a Dios. Entonces, eso se trabaja porque como uno como fiscalizador tiene que hacer una fiscalía que se llama, ¿ya? Que se reúne con un abogado y uno hace un equipo y el abogado pone una pauta de trabajo y se le explica a uno, ¿cierto? Y uno sabe ya más o menos cuáles son los objetivos de la investigación, cuáles son los pasos que hacer, y uno le ejecuta esa pauta, y uno es la que va a terreno, el fiscalizador va a terreno, ya, inicia procedimiento, etcétera, hace todo el proceso, y hace la investigación completa, y después uno entrega la investigación, la redacta, la entrega, y el abogado la revisa, y con eso ese informe se saca indicios si es que hay o no indicios de acoso o lo que se esté denunciando, ¿ya? En el caso de acoso sexual es mucho más delicado porque hay más que indicios, uno lo que saca es como que uno determina, ¿ya? Uno hace como casi un juicio, sí, si hay acoso o no, no hay acoso. Y eso incluso genera sanciones, o sea, si se determina que hay acoso sexual, una persona la pueden despedir sin ninguna indemnización. Bueno, el asunto es que yo por tiempo estuve en eso y a la abogada le gustaba harto trabajar conmigo, así que siempre me estaba comentando y una de ellas que siempre me comenta, oye, mira, sabes que llegó un caso así, que acá, y ella hoy día me decía, sabes que yo no entiendo a las personas, están tan complicadas las personas, oye, ¿por qué se comportan así? ¿Por qué andan puro peleando? ¿Por qué no pueden estar en paz en un lugar de trabajo? Es que es increíble cómo la gente hoy día no tiene una conducta tan extraña. O sea, ella que no conoce del Evangelio, ¿cierto? Se admira que el ser humano hoy día está tiene una conducta totalmente fuera del equilibrio. Y eso precisamente nos pasa porque no estamos libres por ser cristianos, ¿cierto? Al contrario, más ataques del enemigo vamos a tener porque nosotros estamos lejos del Espíritu Santo, ¿cierto? No estamos dejándonos guiar y eso es lo que necesitamos, rendirnos a los pies del Señor para que sea el Espíritu que entra a nosotros, a nuestro ser, y repare estas zonas que están dañadas. Obviamente que para ello tenemos que darle la nutrición correcta, ¿cierto? Darle el descanso, respetar las leyes, porque el Señor nos manda, siempre nos hace promesas condicionadas a guardar las leyes del Señor, las leyes naturales, las leyes físicas, las leyes morales, todo. O sea, si una persona está en una conducta de pecado, todo este equilibrio que puede haber en todas estas partes del cerebro se van a alterar, ¿ya? Va a haber mala discriminación, malas decisiones. Entonces, todo eso va a afectar también a las glándulas del cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, la glándula pituitaria es la que produce hormonas que afectan el crecimiento y las funciones de otras glándulas del cuerpo. Y si esta está enferma, va a causar un daño a nivel hormonal. O sea, ¿qué pasa cuando mi cerebro tiene culpa? Cuando mi cerebro tiene rencor, por ejemplo. Va a haber problemas hormonales porque la pituitaria va a funcionar mal y va a desregular las hormonas del cuerpo. Y si además le estoy dando mala alimentación a mi cerebro, eso va a hacer que obviamente hay una mezcla de factores, de causa. Ya no es solamente la alimentación y no es solamente las emociones, es la mezcla de la parte espiritual, de la parte emocional, de la nutrición y de la falta de limpieza, de desintoxicación oportuna de los tóxicos del cuerpo, la que va a hacer que todo esto se inflame y funcione mal. ¿Se dan cuenta qué importante es que tengamos
cuidando todas las avenidas del alma, ¿cierto? Y que por todos los flancos estemos pidiendo la dirección del Señor en nuestras vidas. Bueno, aquí tenemos un otro más detallado todavía, otro dibujo de la estructura cerebral, ¿cierto? Donde aparecen, ¿cierto? Por zona, incluso aquí, por ejemplo, la frontal, aparece la prefrontal, la premotora, la primaria, ¿cierto? Aquí tenemos la parte visual, la corteza visual, la área de asociación o somatosensorial, área del sabor, miren, ahí está. Está como de acuerdo a las funciones, está, ¿ya? Corteza sematosensorial primaria, tenemos área motriz aquí del lenguaje, área de asociación auditiva, corteza auditiva primaria. Qué lindo cómo Dios nos diseñó para que cada parte cumpla su función en el cuerpo. Acá el Señor nos resume, ¿cierto? Cuando se le pregunta cuáles son los mandamientos, dice que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, el cerebro nuestro, para que podamos cumplir los mandamientos, debe amar a Dios, debe ser un cerebro entregado a Dios, apetitos, pasiones, todo sujeto al Señor. O sea, si nosotros estamos dejando a Dios en primer lugar, dejando de amarlo, ¿cierto? Y por eso estamos cediendo a las tentaciones del enemigo, es porque para nosotros los principios de Dios son menos importantes. No amamos al Señor porque no nos queremos entregar a Él, a su voluntad. Es un amor que es falso, ¿ya? Por eso que la ley debe ser escrita en nuestros corazones, no es una ley eh, legalista que debemos cumplirla por tener que hacerlo, sino es una ley que el Señor va obrando y se va impregnando de nosotros cuando nosotros lo buscamos, porque tampoco es algo que nos nazca a nosotros, sino que es el trabajo de Jesús en nuestros corazones que puede hacer que nosotros aprendamos a amar al Señor observando su conducta, ¿cierto? Y aprendamos a entregarle nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente y nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos, todo al Señor. O sea, es la amplitud que tiene el cumplir los mandamientos de Dios es muy amplia, es muy grande. Y también dice, ¿cierto?, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Acá dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es este, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, son los principios, ¿se dan cuenta? El ejecutar, no tener Dios ajeno, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el sábado, ¿cierto? Eh, honrar padre y madre, no hacernos imágenes, no matar, no robar, no adulterar, no codiciar, ¿cierto? Todo eso, no mentir, son eh, la ejecución de estos principios. O sea, si yo amo a Dios, yo voy a tener como resultado que esa ley, el decálogo, la voy a guardar, pero la voy a guardar de corazón, no por miedo, no por cumplir solamente, sino porque yo de verdad empiezo a amar a Dios. Y dice acá que la ley divina nos exige amar a Dios por encima de todo y a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y sin el ejercicio de este amor, la más alta profesión de fe es mera hipocresía. O sea, qué tremendo, porque si yo no me está motivando realmente el amor, y estoy diciendo que soy cristiano, pero no me motiva un amor verdadero, estoy siendo un hipócrita, así me califica acá, qué grande, qué tremendo. Por eso hemos de humillarnos ante Dios y reconocer la dureza de nuestro corazón y que necesitamos que los principios verdaderos de Dios sean implantados en nosotros. Dice acá, mire, el adorador a Dios va a descubrir que no puede albergar ni una sola fibra de egoísmo. No puede cumplir con su deber hacia Dios y ejercer la opresión hacia sus semejantes. Cada vez que nosotros estamos de alguna manera oprimiendo a otra persona, haciéndola sentir mal, de muchas maneras que a veces lo hacemos, no estamos cumpliendo esto y significa que hay egoísmo en nosotros, porque dice que un verdadero adorador de Dios va a darse cuenta que en el fondo no puede albergar ni siquiera un poquitito de egoísmo. Y ese es nuestro mal y por eso estamos en la odisea, porque en nosotros predomina el amor al yo, primero que el amor al otro, ¿ya? Y dice, el segundo principio de esta ley es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás, o sea, guardar la ley de Dios es vida, es salud, es restauración de la mente, es restauración de las emociones.
Ahí yo me sano, ahí encuentro sanidad, no en centrarme en mí mismo, no en ponerme yo en primer lugar, como muchas veces la psicología humana lo promueve. Dice, no, tú tienes que amarte a ti, valórate tú, la autoestima, no dejes que nadie te pase a llevar, etcétera. Pero realmente ahí no se encuentra la felicidad. La palabra de Dios no dice eso. Dice que si nosotros cumplimos la ley de Dios en profundidad, en principio, lo que es amar a Dios y amar al prójimo, vamos a ser revividos, vamos a ser restaurados. Estas son las palabras de Jesucristo, de las cuales ningún hombre o mujer o joven que quiera ser un verdadero cristiano se puede apartar. Es la obediencia a los principios de los mandamientos de Dios lo que va a moldear el carácter a la semejanza divina. En la práctica, ¿qué debemos hacer? Debemos clamar al Señor, humillarnos en reconocimiento a todas las veces que nosotros no nos motiva realmente la abnegación más profunda, ¿cierto? Porque ¿quién puede decir que no alberga ni una sola fibra de egoísmo? Yo creo que nadie, ¿ya? Nadie. O sea, todo de alguna u otra manera tenemos fibras de egoísmo que no han muerto en nosotros, ese amor al yo. Y por eso que debemos morir, y dice la palabra, que el que quiere venir en pos de mí, tome, tome su cruz, ¿cierto? Niéguese a sí mismo y sígame. Y negarse a nosotros mismos implica muchas cosas, no es solamente decir de palabra, yo me niego, ya Señor, yo me entrego. En la práctica donde se ve, y cuando tengo que enfrentarme a un problema, y cuando tengo que enfrentarme a personas, ¿me estoy negando? Por eso que nosotros, si queremos ser verdaderos cristianos, debemos aprender a obedecer. ¿Y quién nos va a enseñar esa obediencia? Jesús, porque todo viene del Señor. Todo, nada viene de nosotros, todo viene del Espíritu. Y hay que pedírsele. Por eso que el Señor dice que Él no le va a negar el Espíritu a nadie que se lo pida. Cuando dice que si tu hijo tiene hambre, te pide un pan, tú le vas a dar una piedra. Si te pide un pez, tú le vas a dar una serpiente. Dice, si ustedes siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo no va a dar el Espíritu Santo a quien se lo pida? Por lo tanto, hemos de pedir todos los días la presencia del Espíritu Santo para que Él sea restaurando nuestras vidas, sea restaurando la mente de nuestros hijos, de nuestra familia, de las personas con las que nos rodeamos, que nos piden que oremos por ellos y salir de nuestro egoísmo, porque si nosotros somos individualistas, no nos preocupa el del lado, el vecino, lo que le pasa al demás allá, estamos siendo egoístas. Pero Dios nos pide que nosotros sí nos fijemos, incluso nos dice que oremos por nuestro enemigo. ¿Y cuánto oramos por nuestro enemigo? Oramos siempre por nuestro enemigo, a veces oramos de vez en cuando. Y después se nos olvidan los enemigos, pero Dios dice que oremos por los enemigos, ¿se dan cuenta? Porque el amor de Dios, Él dice que se hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y dice que nosotros debemos imitar a ese Dios, porque si somos hijos de Él debemos ser como Él, ¿cierto? Debemos andar como Jesús anduvo. Bueno, aquí está este mismo párrafo que lo había copiado de nuevo, pero miren este otro que sale acá abajo, que me llamó mucho la atención, lo mencionó un pastor el otro día en una prédica que hizo, ya que la voy a volver a subir al canal, muy buena por lo demás, que se llama ¿Por qué hoy día tuvo que orar 7 veces? Ya, la voy a subir prontamente. Bueno, él menciona dentro de su tema y dice que el egoísmo es un demonio cuyo nombre es legión, ¿ya? No sé si ustedes pueden entender lo que implica esta palabra, legión. En la Biblia se menciona legión, ¿ya? Estoy acá buscando los textos. Bueno, salen varias partes. Por ejemplo, está en Marcos 5. Ya voy a buscar Marcos 5, que lo tengo acá. Que dice, bueno, aquí lo menciona como que cuando el Señor va a una zona, ¿cierto? Cruza en la barca. Mira, acá dice, saliendo él en la barca, dice el versículo 2, enseguida le salió al encuentro de los sepulcros. Ah, porque él fue una parte de los Gadarenos, ¿ya? Vinieron al otro lado del mar, a la provincia de los Gadarenos. Aquí Marco menciona como que era una sola persona endemoniada, pero en otros de los libros menciona que son dos, ¿ya? Pero no importa, o sea, da lo mismo que sea uno o dos, pero en el fondo lo que importa es el principio. Y dice que salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba en el monte y en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Y cuando vio a Jesús, de lejos corrió y le adoró.
Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús, ¿cierto? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le preguntó al hombre, ¿cierto? O al demonio que estaba dentro de él. Y él le respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y lo rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella provincia, y estaban allí cerca del monte un hato grande de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos que entremos en ellos. Y luego Jesús se los permitió y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, los cuales eran como 2000. O sea, imagínense que el hombre tenía como 2000 espíritus, ¿ya? Eso era una legión, como 2000 espíritus inmundos. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron para ver qué era lo que había acontecido y vinieron a Jesús y vieron al que había sido poseído del demonio y había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los puercos. O sea, los testigos le dijeron a ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Le empezaron a decir a Jesús que se fuera de sus contornos. Y el que había estado poseído de demonios dice que entró a la barca y le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto fue en el lugar en Decápolis, fue esto, ¿ya? Gadareno en Decápolis. Y Jesús cruzó una distancia más o menos, ¿cuántos serían? 17 kilómetros, creo, algo así, en barca para poder llegar allá. O sea, Jesús se dio el trabajo de ir a ese lugar por una persona que tenía demonios, por uno, por amor a uno, porque a Jesús le importa cada persona. O sea, si tú hoy día estás en un problema emocional, Jesús es capaz de cruzar en una barca por ti y llegar a ti y buscarte. No importa que tú tienes valor, no importa que los seres humanos no te den valor, te digan que no vales nada, que tú te equivocabas muchas veces, pero Dios no te mira de esa manera. Si tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo te ha menospreciado, te ha faltado el respeto, ha sido maltratador, por decir algo, te abandonó o nadie te quiere, ¿ya? Pero no importa, porque sí tenemos un Dios que tú sí le importa. Y si tú has cometido errores y a lo mejor no te quieren porque te las buscaste, ¿cierto? Por tu conducta, también Dios igual te perdona, igual te da la oportunidad. Porque si tú te equivocaste, precisamente puede ser por el egoísmo, porque casi toda la raíz de todo más, ¿cierto? Es el amor al yo, el egoísmo. Entonces, el egoísmo dice que es un demonio, y no es un demonio, son miles de demonios dentro de nosotros que nos hacen ser egoístas y necesitan salir de nosotros. Y hemos de pedirle y hemos de entregarnos a Dios en espíritu, alma y cuerpo, porque necesitamos que salgan de nosotros los demonios. Y en otra parte de la palabra, ¿cierto? Cuando los discípulos no pudieron expulsar demonios, Jesús les dijo que para que saliera esa generación se necesita ayuno y oración. Ahí hay un principio. Entonces, si nosotros necesitamos es que espiritualmente crecer y que el egoísmo muera en nosotros, hemos de tener regularmente periodos de apartamiento, de ayuno y de oración, regularmente oración y pedirle expresamente a Dios que lo libere a uno de esos demonios, que lo hacen hacer cosas que uno no quiere hacer en su cabal juicio, pero lo hacen actuar a uno de una forma irracional, porque son demonios que conocen nuestra debilidad. Pero la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados de las tinieblas. Y Jesús pelea por nosotros. Y hay muchas promesas de ello. Saben que hay un comentario que no lo traje aquí, por ahí lo tenía guardado, pero no lo puse en esta presentación respecto a esta historia, que dice que estas personas que eran los dueños de los puercos, si hubiesen sido personas entregadas a Dios, si hubiesen sido personas que amaran al prójimo, ellos no les hubiesen importado perder los puercos. Hubiesen estado felices de ver que este pobre hombre, esta pobre alma, que se estaba muriendo en vida con esos demonios que lo poseían, había sido liberada. ¡Qué milagro más hermoso! Si ellos hubiesen sido lo suficientemente eh, creyentes, ¿cierto? Y hubiesen dado fruto de amor, no le hubiese importado, pero a ellos les primaba el egoísmo, les interesaba su puro interés económico. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos así? Si alguien nos hace un daño, no miramos más allá del entorno. Queremos cobrar el daño. Y Jesús por algo permitió y dejó esa lección de que permitió que a esos puercos le entraran. Porque a lo mejor esas personas, como lo dice el Espíritu de Profecía, ¿cierto? Que eran egoístas, necesitaban una lección de carácter también.
Y ellos en vez de contentarse y de ver que este endemoniado ahora está a los pies de Jesús, hecho una nueva persona, ¿cierto? Que ahora quería servir a Dios, ellos en vez de eso se enojaron y no pensaron en el bien de esa persona. Y nosotros por eso no podemos menospreciar a nadie, a ninguna persona que esté en condición de calle, en condición de indigencia, porque a Dios le importan todas las personas. Y nosotros no somos mejores que ese que está en esa condición, porque nosotros también estamos llenos de legiones de demonios, porque también tenemos egoísmo. ¿Se dan cuenta de lo importante que es eso? Tenemos que orar a Dios para que Él nos libere de esas legiones. Todos los días pedirle a Dios. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras domine esos demonios en nosotros, no vamos a tener paz. Mientras el egoísmo domine nuestro ser, no vamos a tener paz verdadera. No vamos a tener vida verdadera. Porque dice que la mentalidad que proviene del espíritu, que es lo contrario al pecado, lo contrario al egoísmo, es vida y paz. Bueno, aquí les voy a comentar un poquitito de los químicos. Yo creo que por la hora no voy a entrar en tanto detalle. Mañana podemos continuar porque esto tiene una arista súper grande. Voy a hablar a grandes rasgos aquí nomás un poquitito. Tenemos las moléculas de las emociones, ¿ya? Que se producen en el hipotálamo, aquí en esta zona. Les voy a volver a mostrar para que lo identifiquen, ¿ya? El hipotálamo lo tenemos aquí, ¿se dan cuenta? Este amarillito que está aquí, en el cerebro. Bueno, en el hipotálamo es donde se van procesando, ¿cierto?, la información que entra de emocional. Entonces, la información que entra, las señales que entran, ¿cuáles serían esas señales? Lo que yo veo, lo que yo escucho, a lo que le tomo atención, lo que leo, con quién me comunico, lo que como, ¿cierto? Todo lo que entra por las avenidas del alma se convierte en una información que es transducida sensorialmente por la neurotransmisión, ¿ya? Se neurotransmite, o sea, las neuronas lo neurotransmiten, y en este hipotálamo, esto se pasa luego al núcleo paraventricular, ¿ya? Y va generando lo que es comunicación entre neuronas, sinapsis neuronal, ya eso que vemos ahí en esta imagen. Entonces aquí, desde el núcleo paraventricular, esta información es como que estimula respuestas del sistema nervioso central, ¿ya? Respuestas que pueden ser de dos tipos. Si yo, por ejemplo, contemplo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, pienso en eso, que dice la palabra, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Eso me va a dar a mí una calma, una tranquilidad, ¿ya? Y eso va a tender a mí a estimularme mucho más la rama parasimpática, que es la de la calma, ¿ya? La de la tranquilidad, esta que está acá. Por estímulo, estamos hablando, por estímulo. Además de eso, esta rama, para que funcione bien, tiene que tener precursores, ¿ya? Tiene neurotransmisores que permiten que esta rama funcione, ¿ya? O sea, nutrientes en el fondo, nutrientes, que vienen de lo que nosotros ingerimos, de lo que nosotros procesamos en el metabolismo, ¿ya? En la célula. Entonces, aquí, por ejemplo, la rama parasimpática va a generar neurotransmisores, que son estos tres principalmente, ¿ya? Uno de ellos se llama acetilcolina, acetilcolina. No sé si ustedes lo habían escuchado, acetilcolina, ¿ya? Y también va a generar otro que se llama serotonina, ¿ya? Entonces, la acetilcolina lo que hace es regular la contracción muscular, ¿ya? Por ejemplo, va a permitir que no esté así el cuerpo rígido, ¿ya? También regula el ritmo cardíaco para que sea pasivo, para que sea tranquilo, ¿ya? También regula la presión arterial. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, problemas de hipertensión, evidentemente hay un factor emocional fuerte ahí, fallando, ¿ya? Y este neurotransmisor no está haciendo su labor bien, por lo tanto está influyendo en que tengamos la presión alta. No solamente es la alimentación, también tiene que ver con la parte emocional, ¿ya? También regula la función gastrointestinal. Entonces, si no hay suficiente de este neurotransmisor, porque la rama parasimpática está bloqueada, no funciona bien, vamos a tener problemas digestivos. Se bloquean el peristaltismo, se bloquea el funcionamiento normal de los esfínteres, ¿ya? Y eso va a hacer que la motilidad se afecte, ¿ya? Y no vaya a no hay buena tampoco producción de los jugos gástricos en el estómago,
de todos digamos, los compuestos que el cuerpo necesita generar, las enzimas que necesita producir para que la digestión sea correcta. Cuando estamos en un estado alterado, contrario al estado pasivo, va a afectar nuestra digestión, va a afectar nuestra nutrición en el fondo, ¿ya? Por eso que todo el sistema digestivo se afecta en demasía por emociones alteradas, ¿ya? También tenemos otro neurotransmisor que se llama ácido gamma aminobutírico, ¿ya? Ácido gamma aminobutírico, que en abreviatura se le llama GABA, ¿ya? GABA, ácido gamma aminobutírico. Bueno, ¿qué función tiene? Este es como un mensajero entre el sistema nervioso central y el cerebro, ¿ya? Lo que hace es bajar la excitación neuronal, reduce la sobreexcitación, genera una relajación al cuerpo, promueve como un freno, ¿ya? Esa es la labor que hace el GABA, es un freno. Por eso que cuando hemos estado, por ejemplo, como muy alterados emocionalmente, y si alguien, por ejemplo, en suplemento toma el GABA, ya yo lo he tomado en alguna oportunidad, que lo he necesitado, me llega a un punto que me hace un contraste así, me relajo y puedo dormir bien, entonces ayuda a poder descansar, ya en sí no es como un inductor del sueño en sí directo, sino que al bajar la ansiedad va a mejorar obviamente el sueño, ¿ya? Ayuda a inducir el sueño porque reduce la actividad cerebral, relaja el cerebro, como que uno se descansa, así se olvida un poco, alivia el estrés. Claro, ahora la idea es no andarlo consumiendo un suplemento, en realidad, ¿ya? Yo lo tengo porque quería como experimentarlo un poco para ver cómo sirve y cómo para ciertas personas les puede ayudar cuando están muy mal en la parte emocional, como un tratamiento por corto plazo. Pero en realidad yo lo tomo muy a lo lejos cuando he tenido ciertas situaciones de estrés extremo y cuando también tengo como el tiempo a lo mejor para dormir más horas y puedo darme el lujo si es que me hace un efecto así como muy relajante de dormir, qué sé yo, 10 horas, entonces lo hago. Pero lo he hecho, no sé, por decirle 3 veces, ya no es que lo haga siempre, muy cada ciertos meses, pero he probado el efecto. O sea, el GABA a mí me genera demasiado sueño. ¿Por qué? Porque yo de por sí duermo bien. No tengo problemas de sueño en general, salvo que me hayan pasado ciertas situaciones, pero en particulares nomás, pero no tengo tanto problema de sueño. Entonces, yo como que mis niveles de GABA creo que andan bien. No me lo medí en laboratorio, pero creo que andan bien. Entonces, cuando llego a tomarlo, ya como que me hace un exceso de relajo, ¿ya? Pero es un elemento que nosotros debiéramos producirlo por nuestra nutrición, en forma directa, por llevar una dieta equilibrada. Pero para que se produzcan estos neurotransmisores, que son de la rama de relajo, estos químicos, necesitamos tener ciertos nutrientes, ¿ya? Y dentro de eso tenemos, por ejemplo, la colina, ¿ya? La colina. La colina que es precursor, obviamente, de acetilcolina, ¿ya? Este neurotransmisor que ya describimos que influía en muchos sentidos de regulación del organismo. Entonces nosotros tenemos que saber dónde vamos a encontrar este nutriente. Bueno, uno de los principales alimentos que lo tienen es de origen animal, que es el huevo, ¿ya? Pero muchas personas llevan una dieta sin huevo, pues, y Dios no se equivoca, porque en todo caso Dios no dio el huevo en la dieta original, ¿no es cierto? Pero tampoco vamos a satanizar el huevo. Eso es decisión de cada persona. Si tenemos acceso a un huevo de campo, tal vez sí podríamos consumirlo. Si estamos necesitando tener estos neurotransmisores, a lo mejor el beneficio es mayor que dejar de consumirlo. Ya eso tiene que cada uno decidirlo en oración. Pero es uno de los alimentos que podemos encontrar la colina, ¿ya? Ahora en fuentes vegetales, que no lo puse ahí, se encuentran las crucíferas. ¿Ya? ¿Cuáles son las crucíferas? El brócoli, el coliflor, los coles de Bruselas. Entonces, todas estas flores, en el fondo, que nos ayudan a tener más alegría, nos ayudan a tener un espíritu más tranquilo. ¿Ya? Así como cuando uno observa las flores, ¿cierto? En sus colores y eso le produce un relajo entrando por ese estímulo por la vista, también en nutrición, si nosotros consumimos estas flores, estas crucíferas, van a estimular la formación de este neurotransmisor. Así que es muy positivo, ¿ya? Y también tenemos la lecitina de soya, que es un suplemento que uno puede conseguir, ¿ya? También podemos conseguir tener colina en el organismo cuando nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, algunos granos integrales, como los frijoles, por ejemplo, y también los champiñones, ¿ya? Los champiñones también promueven que haya más colina en el cuerpo. Así que
tenemos que informarnos para poder, dentro de nuestra dieta en variedad, ¿cierto?, consumir este tipo de nutrientes, que son precursores de estos químicos cerebrales que se producen, ¿cierto?, y que ayudan a que nuestra rama simpática eh, pueda funcionar, ¿ya? Entonces, también tenemos el triptófano, que este es un aminoácido esencial, que el cuerpo lo necesita para poder producir proteínas. ¿Por qué? Porque el triptófano es precursor de un neurotransmisor que es la serotonina, la llamada hormona de la felicidad, ¿ya? Entonces, también está en origen animal, en carnes, qué sé yo, pero también está en semillas, también está en frutos secos, ¿ya? Y hablando de lácteos, también está ahí, pero el lácteo más saludable que podría ser una opción, si es que usted no ha dejado los lácteos, podría ser el kéfir, que es como el único en realidad que se recomienda así como con más seguridad porque es un probiótico muy potente, que ayuda mucho a mejorar la microbiota y que va a ser la mejor forma porque ese probiótico, ese kéfir, le hace un proceso tan bien a la leche que la deja como mucho más digerible para el ser humano. Así que sería como la forma más recomendada de consumir un lácteo si es que usted todavía consume lácteos, ¿ya? Y este aminoácido regula, como les decía, perdón, esta serotonina es la que ayuda a regular el sueño, la respuesta al estrés. Entonces, si nosotros estamos teniendo problemas emocionales, evidentemente que el problema está aquí, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros tendemos a estresarnos más fácilmente o a andar demasiado acelerados, a responder mal, por ejemplo, a no regularnos, todo esto está aquí, ¿ya? Aquí está el problema. Entonces, por eso, para poder tener más relajación, más paciencia, tener la calma más armonizada, ¿cierto? El sueño más regulado, tenemos que procurar tener estos nutrientes, ¿ya? En nuestra alimentación y también confesar nuestros pecados, ¿cierto? Para que el Señor, su Espíritu, pueda reparar nuestra mente dañada, nuestra mente que está inflamada y que está en conciencia, ¿cierto? Tenemos pendiente todo lo que a lo mejor no le hemos confesado al Señor. Entonces, por esa razón debemos aprender a equilibrar todos los puntos que alteran nuestra salud. También hay ciertas prácticas que están dentro de las leyes naturales que Dios ha dejado, como es el ejercicio regular, como es un buen sueño, ¿cierto? Que están de la mano, porque si yo hago ejercicio regular a las horas correctas, voy a poder dormir mejor. Tomar suficiente agua, ¿cierto? Y nutrirme emocionalmente y espiritualmente de las cosas buenas y dejar de lado todos los estímulos que Satanás nos pone para puro alterarnos el sistema nervioso, ¿cierto? Todo eso va a generar un equilibrio mayor, una mejora en esta área emocional. Ahora, también hay otro compuesto que no lo nombré, ¿cierto? Que era la glicina. ¿Dónde encontramos glicina? En las fuentes vegetales me interesa mucho porque las fuentes animales sabemos que la tienen y por eso que mucha gente que no tiene acceso a comer tanto vegetal, tal vez todavía no deja de algunas carnes, los pescados, qué sé yo, porque de alguna manera tiene algunos nutrientes, pero si lo come en malas combinaciones, en exceso, también va a traer otros problemas. Pues, así que a la larga igual es como una espada, un arma de doble filo, como se llama. Pero en cambio en fuentes vegetales, que no le va a generar ni inflamación ni nada de eso, ¿cierto? Ahí tenemos en las calabazas o zapallos, tenemos glicina, en la zanahoria, en los guisantes y en los tubérculos como en las patatas, ¿ya? Y además el cuerpo la produce en forma natural. ¿Y cuándo la va a producir en forma natural? Cuando vamos dándole una nutrición equilibrada, un descanso, ¿cierto? Todo eso. Ahora, obviamente que no vamos a estar siempre en el área parasimpática, o sea, no siempre vamos a estar tan relajados. Hay momentos que requiere que nosotros nos activemos en el día, por ejemplo, para iniciar el día, para hacer actividades. Dios por algo nos dio las dos ramas, pero las dos ramas deben funcionar en equilibrio, no cargadas a la rama alterada, como muchas veces estamos aquí, ¿cierto? En la rama simpática. Y aquí cuando funciona mucho esta rama, se van a producir más neurotransmisores, como la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, ¿ya? Entonces, la dopamina se produce en el cerebro y está involucrada en funciones como movimiento, como motivación y también como placer y recompensa. Entonces, ayuda al estado de ánimo, pero ¿qué? Pero si yo la canalizo, ¿cierto? Y la consigo, estimulando el cuerpo, la mente y el cuerpo a hacer cosas em, que son transgresión a la palabra de Dios, por ejemplo, diversiones que no corresponden, ¿cierto? Em,
dar los frutos de la carne, todos los frutos de la carne, ya, fornicación, adulterio, todo eso, voy a conseguir estos niveles de este neurotransmisor que me va a generar un bienestar momentáneo, pero después me genera un agotamiento, me genera un malestar, y a la larga, si está en exceso y se te produce por la transgresión, va a ser dañina para mi salud. Por lo tanto, yo necesito ciertos niveles de dopamina, pero de las cosas positivas, o sea, canalizando la motivación a cosas buenas, voy a conseguir un poquito de dopamina, pero no debo estar siempre en la dopamina, ¿ya? Porque hay otro neurotransmisor, que es la oxitocina, que ese neurotransmisor es como la felicidad verdadera. Y la dopamina es como algo momentáneo nomás, ¿ya? Es como el engaño de Satanás, en el fondo. No, no significa que ese neurotransmisor en sí sea satánico, pero si yo lo estimulo en exceso, me va a generar daño a mi mente, ¿ya? También tenemos, claro, si no la tuviera en nada, no me movería, pues estaría ahí quieto nomás, ¿ya? Pero Dios por algo la diseñó, pero tiene que estar en su justa medida. Tenemos otro químico cerebral que estimula también la rama simpática, la rama activa, que se llama noradrenalina, o también le llaman norepinefrina, ¿ya? Este se produce en los riñones, ¿ya? En las glándulas suprarrenales que están sobre los riñones, y juega un papel bien crucial en el sistema nervioso central y periférico. Va a influir en el estado de alerta, ¿ya? En la respuesta al estrés. O sea, por ejemplo, si a mí me están estresando y tengo que responder rápido, ¡pum!, actúa. Pero si yo estoy siempre en ese estado de lucha y huida, lucha y huida, lucha y huida, va a generar una alteración mayor al corazón y va a empezar a haber arritmias, problemas. Por eso es que la persona que tiene problemas del corazón casi siempre está eh, ligado a mucho estrés, a mucha alerta, ¿ya? Esa persona que se asustan fácil, la persona que reacciona, que se pone miedosa fácilmente, que reacciona rápido, que todo la pone nerviosa, está dañando su sistema cardíaco, ¿ya? Porque se produce un exceso de la noradrenalina y eso va dañando finalmente el corazón, ¿ya? Es parte del sistema nervioso, pero aumenta mucho la frecuencia cardíaca y agota el corazón. Y también genera daño en la contrición de los vasos sanguíneos, ¿ya? Así que tenemos que aprender a vivir en un estado de más equilibrio. ¿Y cómo lo aprendemos? Dejando que Dios nos dirija, ¿cierto? Siguiendo la voluntad del Señor, porque eso es vida, es vida. Tenemos también la adrenalina, ¿ya? La adrenalina, que es otro neurotransmisor que también se produce en las glándulas suprarrenales y que también incide en lo que son las funciones cerebrales. Entonces, este neurotransmisor es como similar a la noradrenalina, ¿ya? También es el que prepara el cuerpo para los peligros, para el estrés, y por eso es que cuando las personas están así como en algo emocionante, ¿cierto? Sienten esa adrenalina, y de repente no es que sea tan malo en algunos sentidos, ¿cierto? Hay cosas que no son malas y que nos generan un poquito de adrenalina y son agradables, pero no podemos permanecer en esa constante. Pero hay personas, y muchas veces a nosotros nos ha pasado, ¿cierto?, que nos hacemos como adictos a esa sensación, ¿ya? A esa sensación. Y por eso que el Espíritu de Dios lo que busca en nosotros es que nosotros tengamos eh, paz verdadera, ¿cierto? Felicidad verdadera. Pero lo que busca los espíritus de Satanás, esta legión que nos quiere dominar, es que nosotros tengamos sensaciones, ¿ya? Y hoy día el ser humano vive mucho por sensaciones. O sea, si algo no me hace bien, no me hace feliz, no me hace sentir algo, no lo sigo. O sea, el ser humano cuando está dominado por la carne, ¿qué es lo que busca? Los apetitos y pasiones. Busca algo que le dé una felicidad momentánea. Busca la sensación. Y por eso, por ejemplo, que hoy día está estudiado que hay muchas personas que son adictas en la parte de pareja a los encuentros casuales, ¿ya? Es a conocer una persona, flirtear, ¿cómo se llama? Flirtear, no sé si se dirá ya. Flirteo, así como coqueteo, ¿cierto? Y esa emoción de los primeros encuentros, y dura un tiempo eso, y cuando ya baja eso, no soporta y busca a otra persona para lo mismo, ¿ya? Para vivir de nuevo esa emoción. Y ya cuando pasa eso, busca a otra persona para lo mismo, ¿ya? No puede sostener una relación duradera, ¿por qué? Porque es adicto a estos neurotransmisores que se elevan en esas primeras encuentros. Y muchos varones que son promiscuos y que se meten con una mujer y otra, son súper adictos a esas sensaciones. Y al engaño, y a andar escondido, y lo encuentran emocionante, ¿cierto? Entonces, eso es una mentalidad demoníaca que entra en el ser humano y que lo domina. Y que dice la palabra que cuando sale el espíritu inmundo, ¿cierto?
Pero si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, encuentra de nuevo la casa vacía y vuelve a llenar nuevamente, entran más espíritus en uno. Por eso es que uno tiene que llenarse de las cosas del Señor para que esos espíritus no tengan espacio, ¿ya? Ahora, para que hayan estos neurotransmisores que de todas maneras no es que sean malos en sí, sino que cuando hay un exceso es cuando producen estos problemas, necesitamos también otro aminoácido, ¿ya? Otro aminoácido que se llama fenilalanina. Fenilalanina es un aminoácido esencial que se consigue también de los alimentos, ¿ya? Es un componente de las proteínas y cumple varias funciones importantes en el cuerpo, como por ejemplo, eh, permitir que se formen estos neurotransmisores, pero también fer- permitir que se produzca la melanina, que es el que el pigmento que le da color a la piel y también al cabello, ¿ya? Además de eso, tiene funciones vitales en cuanto a otros problemas a otras situaciones de salud y también en el metabolismo, ¿ya? Entonces, uno necesita saber dónde encontrarlo. Claro, ahora yo no les digo que tengan que estudiar cada cosa, así como, bueno, sí, el Señor dice que es importante estudiarlo, pero a lo mejor yo no me voy a saber dónde está cada aminoácido en cada alimento, me puedo aprender en forma general, ¿cierto? Pero no en forma tan específica, pero más o menos en forma general yo debería aprender. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tratar de llevar una dieta equilibrada, porque si yo llevo una dieta equilibrada que como de todo, de alguna manera voy a estar incluyendo todo. Pero si yo estoy teniendo un problema particular con esta regulación, obviamente que debo fijarme en forma más puntual qué es lo que me está pasando. Por ejemplo, si mi problema no es de estrés, al contrario, es que estoy demasiado desanimado, es que no tengo ganas de nada, es que estoy con una fatiga tremenda, y estoy siempre demasiado relajado y no me muevo y no avanzo. Puede ser que esté aquí o esté acá, ¿cierto? Pero si estoy demasiado, eh, por ejemplo, mucho sueño, podría a lo mejor consumir más los alimentos que estimulan esto otro, que son más activos, ¿ya? Pero generalmente si estoy paralizado porque estoy muy estresado, no es que esté aquí, sino que estoy acá, pero solamente que en mi caso me colapsó. Tengo una fatiga adrenal, ya no estoy produciendo lo- 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 los neurotransmisores y estoy teniendo ya un bloqueo, ¿ya? Un agotamiento adrenal que se llama. Cuando yo estimulo tanto con mi conducta, con mi manera de pensar y doy vuelta al pensamiento rumiante, por ejemplo, y llega un punto en que las adrenales se queman, ¿ya? Ya no producen los neurotransmisores que facilitan el funcionamiento de estos sistemas, la rama tanto simpática como la parasimpática, o como le llamaba Frank Suárez, el pasivo y el activo, creo que así le llamaba él, ¿ya? Entonces, también encontramos estos precursores en los mismos alimentos que de acá. O sea, imagínense, o sea, si comemos, por ejemplo, eh, legumbres, tofu, qué sé yo, frutos secos, vamos a poder estimular ambos lados. ¿De qué va a depender todo? Va a depender mucho de lo que pensemos, de lo que entre por las avenidas del alma y de las decisiones que tomemos si son en obediencia o no a la ley de Dios, ¿ya? Pero ambos tipos de neurotransmisores vienen de alimentos similares, ¿ya? No es que vengan de alimentos tan distintos. Y por eso que mucha gente promueve, por ejemplo, dietas que consuman pescado, porque los pescados también estimulan esto. Pero el problema de los pescados es que también tienen metales pesados hoy día. No son de río. Entonces vienen de criadero y ya están teniendo hormonas también y un montón de cosas. Entonces, lo bueno que pueden aportar digamos, se anula con estos otros compuestos, ¿ya? Entonces, también en el caso de la tirosina lo podemos obtener del kefir, ¿ya? Lo podemos obtener también de las lentejas, de las semillas de calabaza, estas semillas verdecitas de zapallo. Y estos precursores permiten que se produzcan estos neurotransmisores. En este caso, la acetilcolina, la serotonina y el GABA favorecen memoria y aprendizaje, relajación, calma, paciencia, lo que dijimos. Y en este caso, estos tres, dopamina, noradrenalina y adrenalina, favorecen acción, motivación, proyecto, deseo, sensación de placer, agresividad, ¿ya? El problema es que si lo estimulamos demasiado podemos cometer muchos errores. Entonces, por eso tenemos que pedir a Dios que Él nos dé el equilibrio que viene de Él, del espíritu, ¿ya? Que nos dé el equilibrio de ambos hemisferios. Y yo ahora voy a terminar la exposición pidiéndole a Dios una oración especial por esto, ¿ya? Pidiéndole que tenemos que pedirle perdón a Dios por todas las veces que hemos faltado a su ley. Y pidámosle la presencia del Espíritu para que Él pueda hacer un trabajo de restauración completa en nosotros. Los voy a invitar para que oremos y terminemos la exposición con esto. Y después igual tengo un poquito de tiempo como para responder algunas preguntas si es que alguien quiere preguntar, ¿ya?
Les invito a orar. Yo me voy a arrodillar acá. Si ustedes pueden arrodillarse, sería mejor todavía, ¿ya? Bendito Padre, amado Señor, nos reconocemos ante ti, Señor, faltos de tu espíritu, faltos del colirio, Señor, ciegos, pobres, desnudos, llenos de demonios, de legiones, Señor, que nos hacen ser egoístas, que nos hacen ser egocéntricos, que no nos permiten amarte, Señor, profundamente, y que la ley no ha sido implantada en nuestros corazones, tu ley, Señor, en principio, en amor, Señor, sino que muchas veces la tratamos de cumplir el legalismo y cometemos tantos errores, Padre. Necesitamos que tú nos renueves, que tú nos hagas nuevas criaturas. Y hoy día te confesamos nuestro pecado, Señor, te confesamos nuestro mal, rogándote que tú nos sanes, Señor, que tú pongas tu mano en nosotros, que tú toques nuestro tallo encefálico, toques nuestro sistema, Señor, nervioso, nuestro cerebro, nuestros lóbulos, nuestro hipocampo, nuestro hipotálamo, todo, Señor, con tu mano de amor. Y puedas restaurar en nosotros todos los químicos cerebrales que están actuando en forma desequilibrada, Padre. Si algo de nutriente nos falta, si no hemos tenido ignorancia, si hemos tenido malos hábitos, Señor, desarraiga de nosotros el amor por esas cosas. Permite que ya no vivamos para complacer nuestros apetitos y nuestras pasiones, Señor. Por el contrario, permítenos vivir para agradarte a ti, tener el principio del amor en nosotros, Señor. El único verdadero, lo único que nos hace verdaderos cristianos, Señor, si nos podemos llamar así. Ayúdanos, Señor, a ser testigos fieles, Padre. Úngenos con el poder de tu Espíritu, te lo suplicamos. Ayúdanos, Señor, a tener dominio propio, a ser capaz de hacer ayuno y oración, porque esta generación no sale sino con ayuno y oración, Señor. Primeramente en nosotros hace la obra. Y si puedes también, por favor, porque tú lo puedes hacer en nuestros seres amados, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en nuestras parejas, Señor, en nuestros padres, Señor, en cada ser humano que nos rodea, en nuestros vecinos, Señor, en nuestros enemigos, Padre, en todos los que a lo mejor no nos quieren, Padre. Sabemos que todo eso no proviene de ti, son frutos de la carne, Padre. Restáuranos en tu gran amor, en tu gran misericordia, reconociéndonos faltos, reconociéndonos transgresores, Señor. Purifícanos, borra nuestro pecado, nuestra rebelión. Te rogamos que hagas esa obra completa de restauración y podamos vivir ese nuevo comienzo, Señor, de restauración de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, Señor. ¿Cuántas enfermedades físicas? La mayoría tienen estos orígenes, Padre. Pon tu mano en nosotros, especialmente en aquellos que están sufriendo cáncer, Señor. Y cáncer por origen emocional principalmente, Señor, en aquellos que están sufriendo enfermedades crónicas, dolores, Señor, patología. Te lo suplicamos, no porque haya ningún mérito, nada merecemos, sino en la sangre de Jesús. Amén.